internet, ¿no? Traten de apagar su micrófono si es que no están atendiendo por lo menos en la clase, pero saben que al final de la clase yo pregunto. Es una clase larga, atiendan y es una de las clases más importantes, ¿no? Para mí la más importante. Ok. ¿Alguna duda antes de empezar el tema? Auxi, yo hace ratito acabo de ingresar y cuando ingresé ya terminó la lista. No sé si me puede anotar. Soy Bismar Cla- Vargas. claro, Bismar. Al final de la clase, antes, 2 minutos antes, me haces recordar y te anoto. Está bien, gracias. Ok. Entonces, no hay ninguna duda más. Empezamos. Pero vamos a tratar de hacer interesante. Recording in progress. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén viendo esta grabación. Pero vamos a ver hoy día el tema de antibióticos, ¿no? Vendría a ser antibióticos su mecanismo de acción, la clasificación de esto por el mismo, se clasifican por su mecanismo de acción, y vamos a ver la resistencia bacteriana, que es un tema hoy en día muy importante en la sociedad, porque han escuchado los famosos de resistencia bacteriana, que yo consumo un antibiótico, que ya no me hace efecto, y eso pasa, ¿no? Las bacterias se están volviendo cada vez más inteligentes que nosotros porque ya no les hace nada ese famoso pequeño antibiótico que ven hartos acá, hartos medicamentos, ya no les hacen daño. Simplemente ya no les provoca efecto alguno. Y si no me va a provocar efecto alguno, pues por ende ya no me va a curar mi enfermedad. O me va a, en todo caso, curar. No me lo va a curar. Entonces, para eso, perdón, no se nota mucho. Los objetivos serían en esta clase identificar los mecanismos de acción de los antibióticos, cuáles son, si me inhiben la pared celular, si me inhiben la membrana celular, si me inhibe eh, lo- los metabolitos o lo que viene a ser su comidita energética como el ácido fólico, si me inhibe a nivel de los ácidos nucleicos y todo eso, ¿no? Depende qué me va a inhibir o las proteínas, no síntesis de proteínas me puede inhibir. Eso hay que identificar. Identificar los antibióticos pertenecientes a las diferentes familias. Vamos a identificarles cuáles son beta-lactámicos, cuáles son las familias de las tetraciclinas, las polimixinas y demás, ¿no? Eso tengo que yo saber. Definir qué es una resistencia natural, de una adquirida, natural también llamada intrínseca, porque ya nace con esa, es dependiente a las bases genéticas. Y las adquiridas, pues ya es por un mal tratamiento empírico, un mal tratamiento propedéutico, entonces adquiere esta resistencia. Interpretar los mecanismos de resistencia a los antibióticos, por ejemplo, este es uno y es el que más resalta entre la vida de hoy en día, que viene a ser la inactivación enzimática. Por ejemplo, tenemos el MRCA, el VISA, el GISA, y ya vamos a estar más adelante diciendo qué es un VISA, qué es un GISA, qué es un MRCA. Tenemos los BLEA, los BLE, las carbapenemasa, incluso la última de las últimas, que es la KPC, que es la más mortal de todas, porque ya son las bacterias de más alto riesgo que tienen resistencia contra todos los antibióticos. Entonces, así se van dividiendo. Y lo vamos a ir hablando al resto de la clase. Tiene que salir con toda esta información, saber qué antibiótico va, no tanto saber qué antibiótico van a dar a su paciente, eso lo van a aprender en farmacología, pero necesito que sepan qué antibiótico van a dar ahorita según su mecanismo de resistencia. Yo, por ejemplo, les puedo decir, mire, tengo una neumonía por el Streptococcus pneumoniae y, y luego vamos a ver aquí quiénes actúan sobre sobre los cocos gram positivos. Pero a mí, ¿qué me interesa? Que el Streptococcus pneumoniae tiene tal pared celular y demás. Entonces, ¿qué minios? ¿Cuál es el mecanismo de acción de este antibiótico? Es tanto. Pero ya después se vuelve algo más mental, ¿no? Algo más memorístico, pero eso es lo que no queremos. Por eso estamos aprendiendo por qué, ¿no? Y al año van a aprender dosis y demás cosas, y exacto para eso. Para enfermedades, ya no tanto para estafilococos ni nada. Entonces, los conceptos previos, antes de empezar la clase, tenemos que saber qué es un fármaco. Un fármaco es toda sustancia de origen natural o sintético, capaz de modificar o producir cambios en el organismo. Origen natural, a esto me refiero origen, no, porque obviamente nosotros pensamos en fármaco y es droga, ¿no? Técnicamente es una droga, pero de origen natural porque se crean de sustancias naturales, de plantas, de hongos, sin haber pasado por un laboratorio. Obviamente que en el laboratorio filtramos y demás procesos que se realizan, ¿no?
Pero en el nivel sintético, ¿a qué se refiere con sintético? Son directamente un medicamento o fármaco creado a partir de enlaces químicos. Todo momento es sintético, no tiene nada natural, no pasó por algún hongo, por alguna planta, no tiene. Son directamente de origen sintético, en el cual el medicamento va a estar procesado, así como los alimentos, ¿no? Hay alimentos naturales y hay alimentos procesados, los transgénicos, ¿no? Esos ya no son. Por ejemplo, hasta los transgénicos se podrían decir que son semisintéticos, porque si bien son alimentos naturales, se le echa o se le añade ciertas sustancias para que crezcan más de lo normal, ¿no? Y eso vamos a ver en la definición de antibióticos naturales, semisintéticos y sintéticos. Pero exactamente eso, no es capaz de modificar o producir cambios en el organismo. Ahí podemos hablar mucho más, porque en farmacología lo que ustedes van a aprender es que un medicamento puede causarme diferentes efectos que yo quisiera obtener. Los antibióticos, por ejemplo, ¿qué es lo que me hacen? Me van a curar. Van a curarme los antibióticos de ciertas infecciones. Pero también un medicamento, exactamente no medicamento, sino sustancia de esta, puede ayudarme a prevenir. ¿Qué me previenen las vacunas? Prevenir, ¿no? Curar, prevenir, eliminar, y son varios conceptos que vamos a ir viendo todo eso, ¿no? ¿Qué es un mecanismo de acción? El mecanismo de acción es la modificación que el fármaco causará. Eh, me causará en el organismo, ¿no? El mecanismo de acción. ¿Qué es un efecto farmacológico? Son las manifestaciones de la acción farmacológica, o sea, diferencia entre mecanismo y efecto. El mecanismo de acción va a actuar sobre esa parte diana, así es decirlo así, la parte en la que yo tengo que alterar para que para que esa enfermedad, infección, signo, síntoma se apague. Y el efecto obviamente ya va a ser el resultado de esta misma. ¿Por qué? Por ejemplo, si es que yo tenía una neumonía por el Streptococcus pneumoniae o algún tipo de manifestación de piel, de partes blandas, como ser un Staphylococcus aureus, no sé, tiene una foliculitis, digamos, esos tipos granitos que nos aparecen, ¿no? Una foliculitis, un forúnculo, más peor todavía, ¿no? Eh, el mecanismo de acción ya va a estar hecho sobre el Staphylococcus aureus, sobre cocos gram positivos, que vendría a ser una penicilina, por ejemplo. Ok, ya inhibición de pared celular, excelente. ¿Y el efecto farmacológico va a ser cuál? Va a ser que ya no haya estas manifestaciones clínicas en lo que viene a ser mi piel, ¿no? El efecto farmacológico. ¿Cura qué? Cura celulitis, cura forúnculo, cura todo eso. Antibiótico. ¿Cuál es la diferencia de un antibiótico con un fármaco normal, digamos? Ya, obviamente podemos decir, son fármacos especializados, sí, un buen concepto. Pero los antibióticos son todas sustancias que ingresadas en el organismo es capaz de inhibir el crecimiento o destruir una bacteria. Antibióticos son fármacos que atacan al microorganismo, exactamente. Hacen un cambio en el microorganismo. Si ustedes se acordarán, fármaco decíamos que hacía un cambio en el organismo, porque es grande en todo mi cuerpo, no estamos especificando, ¿no? Pero los antibióticos no me atacan a mi cuerpo, atacan a las bacterias que están dentro de mi cuerpo, o sea, atacan a los microorganismos. Esa es la diferencia principal, ¿no? Después tenemos las características, o sea, características de un antibiótico, como cuáles pueden ser. Vienen a ser, por ejemplo, que son hidrosolubles para que no dañen nuestras propias células. ¿Alguien se acuerda? Me gusta que sea participativa. Participen, chicos. No entró la doctora, creo, doctora. Pero estamos acá, ¿no? Eh, la piel, todas las capas de las personas, ustedes se acordarán por histología. Tienen que saber histología. Eh, ¿Cómo se componían todos los tejidos? Siempre hay una palabrita muy bonita que siempre hemos escuchado, ¿no? ¿Cómo era la composición de todo tejido externamente? Era una doble, Bicapa lipídica. excelente, Bismar, doble bicapa lipídica. ¿Y qué es lo que resalto ahí? Lipídica. O sea, es lipídica. O como dirían en otro, lipofílica. Exacto, es otro término, ¿no? Lipofílica o hidrofílica, hidrofílica, o sea, es ejemplo de palabra, ¿no? Hidrofílica, pero en este caso yo digo que es lipofílica.
lo que vienen a ser los tejidos, las partes. ¿Por qué entonces? Porque todo eso va a ser, ya saben que el lípido es como grasita, no es grasa, son ácidos grasos. Y aquí se son hidrosolubles para que no dañen nuestras propias células. Entonces ustedes ahí razonen. Los tejidos son liposolubles, son una doble capa lipídica. O sea, el medicamento, aquí está, mi piel. Excelente. Aquí voy a tener otro tejido. Y entonces va a venir aquí un medicamento muy bonito, va a estar andando, va a estar andando, va a estar siguiendo caminando. Y estos pues siempre tienen un órgano diana en el cual ahí se van a introducir en ese microorganismo. Yo voy a ir a buscar a mi microorganismo, por ejemplo, tengo que ir a mi parte de mi estómago para matar mi Escherichia coli, para matar un Helicobacter pylori, para extinguirlo. Entonces va a venir el medicamento, obviamente que esto es más microscópico, ¿no? Va a venir el medicamento, pero no va a irse por esta parte, no va a irse por el cardias, no va a irse por el antropilórico, no va a irse hacia el esófago, no, va a irse directamente a destapar, o sea, va a seguir todo su caminito, caminito, hasta que encuentre, te encontré bacteria, te voy a destruir, le dice. Y listo, la mata, la destruye. Pero si es que todo nuestro cuerpo fuera hidrosoluble, por esta característica hidrosoluble que tiene el antibiótico, o bien el antibiótico sea liposoluble, ¿no? Ya sea liposoluble, eh, se va a ir por todos lados. Entonces me va a causar muchos efectos adversos, me puede causar efectos adversos en otra parte de mi cuerpo, me puede causar. Pero Diosito tan sabio dijo, los tejidos van a ser liposolubles y los antibióticos que van a crear los médicos muy inteligentes van a ser hidrosolubles, para que vaya directo al órgano diana que vendría a ser yo digo órgano diana, o bueno, la estructura diana que vendría a ser la bacteria o microorganismo. Eso es algo interesante que tienen que saber. ¿Y por qué? Eso ya es molecular, para que ustedes expliquen a sus futuros alumnos, si son auxiliares, a sus pacientes o a alguien que lo necesite. Pero a la parte clínica, algo que me enseñaron a mí, que esto es más que todo, ustedes saben, ya es clínica, ¿no? Por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen faringoamigdalitis, ¿alguien aquí tuvo una faringoamigdalitis, así sus amígdalas inflamadas, súper inflamadas, de niño? Sí, Ok, a ver, Ángela, no se preocupe, no le estamos tomando examen. ¿Qué era lo que le hacían? O sea, ¿le daban alguna tableta, alguna pomada o directamente inyección? bueno, en caso de mi mamá no le gustaba que tome directamente medicamentos. Me hacía consumir naranja así para eso y ya cuando era muy fuerte, ya tomaba, bueno, también miel, naranja y ya si era muy fuerte, ya jarabe. Iba al médico y jarabe. Ok, Ángela, excelente. Muy buena respuesta. También siempre a mí más me gusta en ciertas partes la medicina naturista, si se diría así, es más natural, ¿no? Porque de ahí va la resistencia antibacteriana, excelente, ¿no? Eh, pero en los casos de las personas, por ejemplo, algunas personas tienen sus amígdalas muy inflamadas que no pueden pasar ni una tableta, chicos. Eso hay que darnos cuenta, ¿no? Algunas personas no lo tienen bastante inflamadas. Lo que mayormente es el tratamiento acá es intravenoso, bueno, perdón, intramuscular, mil disculpas, intramuscular, que si me refiero a que va a ser intramuscular, vamos a inyectarle en la nalguita, ¿no? Ahí ya se lo divide en 4 cuadrantes, en el cuadrante supero externo, en este cuadrante acá lo inyectaríamos, ¿no? Y esa duele, duele bastante. Y no duele que te pinchen, duele la sustancia dentro de esto, porque directamente vamos a inyectarle a la parte muscular. Y como le dije, todos los tejidos de nuestro cuerpo son liposolubles. Y esto es hidrosoluble. Entonces, ¿ustedes creen que en pocas palabras, para que me entiendan, esa agua entre tanta grasa va a poder diluirse fácilmente? No, y por eso es lo que les duele en la inyección, les duele, ahí la nalga se los queda, no moreteado, pero sienten un gran dolor, sienten, ¿no? Entonces, por eso, es por estas características que ya nosotros obviamente, porque nuestro paciente nos va a decir, ¿por qué me duele? Te va a decir, no, toma, ni siquiera para que tomen algo, no se los va a pasar. Pero ya, claro, si les duele fuerte, se les recomienda algún analgésico, ¿no? Pero es para que, si es que alguna vez su paciente le pregunta, ¿por qué? Pero ese es el por qué. Ok, sigamos, si no nos mata larga. Eh, esta es una pequeña historia, ¿no? Muy bonita. Eh,
Una historia muy bonita. Durante siglos, miren, la vamos a pasar súper rápido. Personas murieron por cosas tan simples como una cortada infectada. Por fortuna, hace 90 años un científico descuidado encontró una solución. Excelente, eso se acuerdan de la anterior clase, de la clase de esterilización, desinfección, antisepsia. Les dije, por una simple cortada ya se moría la persona. No habían estos métodos de esterilización y también no había buena parte de la medicamentación de lo que vendría a ser los antibióticos en todo caso, porque las infecciones son algo hoy en día que trabajamos en todo el mundo, ¿no? Pero en 1928, dentro de un laboratorio, eso les dije, investiguen quién es Fleming y quién es Pasteur, pero no tenemos mucho tiempo porque esta clase es larga. Estudiaba una bacteria, Fleming estudiaba una bacteria, que ocasionaba enfermedades respiratorias. Y aunque era un muy buen científico, Fleming no era muy ordenado, como ven, aquí tenía su comida, su tubo de ensayo, sus pipetas, probetas, sus libros, todos, ¿no? Ahí. Un día se fue de vacaciones, Fleming se fue de su laboratorio y lo dejó hecho un tiradero. Por suerte para él, para la comunidad, en su ausencia llegó un hongo invasor que contaminó sus cultivos. Estaba contaminando sus cultivos. Y lo ven medio doradito, ¿no? Yana, la clase que han avanzado ayer fue de generalidades, ¿no, chicos? Sí, Oxy. Ah, ok. No me van a entender entonces algunas bacterias. Gracias. Por suerte para él y para la humanidad, en su ausencia llegó un hongo invasor que contaminó sus cultivos. Miren, como todo, ¿no? Como por ejemplo en el pan. Cuando en el pan lo dejan de consumir y lo dejan ahí todo tiradito, el pancito, ¿no? Empiezan a aparecer una clase de hongo, ¿no? Lo mismo pasó acá. En su cultivo estaba un hongo que creció en sus cultivos. ¿Qué le estaba haciendo de esta bacteria? El cultivo era de la bacteria esa de una infección respiratoria, está investigando. Pero después el hongo siguió creciendo y contaminó su cultivo. Pero fue algo sorprendente porque vean esto, al regresar descubrió que el hongo de nombre Penicillium, que exactamente es el Penicillium notatum, así se llama, había liberado una sustancia que mataba a las bacterias, no sabían, pero ese hongo que se metió por todo su cultivo destruyó esa bacteria, lo destruyó, la destruyó. Y él dijo, ¿por qué? Y ahí Fleming tuvo la idea de aislar la sustancia que nombró penicilín, que es la famosa penicilina en español, ¿no? Para tratar infecciones humanas, pero no lo logró. Ok, fracasó. Tiempo después, Ernst Boris Chain y Howard Florey retomaron su investigación y crearon el primer antibiótico. Ellos dos le ayudaron, porque la otra persona más que no se dedicaba tanto a crear antibióticos. No fue algo muy bueno, o sea, no era su dedicación, no era su trabajo, ¿no? Es lo que mayormente que hacía. Lo que hacía nomás era cultivo y reconocimiento de bacterias de infecciones, ¿no? Pero estos dos hombres, dos científicos, les ayudaron. Y es así, chicos, como nació la famosa penicilina. Este era, si no estoy mal, era el era un Staphylococcus aureus, el dorado, ¿no? Porque es una cepa dorada, si se darán cuenta. ¿Y qué es lo que pasó? Como le dije, ese hongo creció y mató a toda esa bacteria. Entonces ahí se puso a pensar, ¿este hongo qué clase de poder tiene que me va a matar esta bacteria? ¿Y cuál es el objetivo de las infecciones? Matar la bacteria, matarla, para que ya no me cause más infecciones. Entonces, ahí, con los otros dos científicos, creó el primer antibiótico. ¿Que quién fue? Y eso es pregunta, chicos. ¿Cuál fue el primer antibiótico en crearse? La penicilina, a partir del hongo Penicillium notatum. Las penicilinas son medicamentos empleados con el tratamiento de infecciones provocadas por gérmenes. La primera en crearse exactamente fue la penicilina G. Después, luego de unas vacaciones, estaba realizando los experimentos, noté que muchos cultivos estaban contaminados por un hongo y empecé a descartarlos, ¿no? Eso dijo Fleming. Al revisar la visita de un amigo, empecé a explicarle lo que hacía y entonces, hey, ¿por qué estos microbios no se desarrollan en toda la placa? Eso lo vamos a ver en antibiograma, porque tenemos un cultivo donde tenemos todo el antibiótico, perdón, donde tenemos todas las bacterias y colocamos unos discos, en este caso solo fue un hongo, ¿no? Y alrededor del hongo, miren, no había bacterias, las había eliminado, pero aquí sí, y aquí no había antibiótico, no había penicilina. Entonces, lo vamos a ver en los discos, ¿no? En los de cultivo, cuando hacemos el antibiograma, pero es para que más o menos tengan, ¿no? Fleming realizó varios experimentos hasta que aisló y cultivó el hongo en una placa identificándola como penicillium, ¿no? Penicillium. El penicilio mata las bacterias de las placas.
Antes de aparecer los antibióticos, una infección intestinal podría matarte. Una década más tarde, el bioquímico de origen alemán Ernst Boris Chain y el patólogo de origen australiano Howard Walter Florey lograron una técnica para introducir la penicilina en grandes cantidades. Los antibióticos actúan matando sus bacterias y protozoos impidiendo su crecimiento. Y actualmente, obviamente, son varios derivados. Pero eso es ¿por qué? ¿Por qué tuvimos que acudir a que se creen derivaciones o medicamentos derivados de la penicilina? Por la famosa resistencia bacteriana. La gente, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta estar mal? A nadie le gusta estar mal. Por una simple, obviamente que las personas en ese entonces, como era uno de los primeros medicamentos en crearse, no se sabía el por qué, sinceramente, hasta quizás ahorita no sepa el por qué, pero por un simple dolor de cabeza iban y compraban una penicilina. Por una simple fiebre iban y compraban una penicilina. Obviamente tenían una infección de piel, iban a comprar una penicilina. Iban por una infección gastrointestinal, iban y compraban una penicilina. Vómito, penicilina. Diarrea, penicilina. Eritema, penicilina. Edema, penicilina. Todo. Ok, la persona no quería estar mal. Entendible. Pero no se sabía que tiempo después, mucho tiempo después, iba a crearse la famosa resistencia bacteriana. Y fue debido a esto. Fue debido a esto. Y obviamente que los médicos no nos quedamos atrás, tratamos de seguir, ¿no? Porque si nos hubiéramos quedado ahí, hoy en día cualquiera bacteria también nos podría matar, ¿no? Pero no, fuimos descubriendo más, ¿no? Ahí fueron las aminopenicilinas, las carboxipenicilinas, las ureidopenicilinas, las tetraciclinas, los carbapenem, las cefalosporinas, muchos, ¿no? Muchos, 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 muchos. Pero, pero seguimos, ¿no? Seguimos ahí también descubriendo más antibióticos, pero como se dice, las bacterias son más vivas que nosotros, porque siguen desarrollándose, siguen produciéndose más enfermedades, siguen obteniendo más resistencia bacteriana, entonces no nos hace competencia. Creamos un antibiótico y la bacteria crea más resistencia y hay enfermedades en que no podemos curarla, por el simple hecho de que no tenemos un antibiótico que la mate. Tenemos que hacer un super sinergismo. ¿Qué es sinergismo? Sinergismo es la combinación de dos antibióticos o más. Ahí está Alexander Fleming en uno de sus experimentos en 1928, observó que en uno de sus cultivos de colonias la bacteria, ¿vieron? Era un Staphylococcus aureus dorado, así le da a nombrar la doctora, el Staphylococcus aureus dorado. Habían sido disueltas por un hongo que creció en la misma caja de Petri, la caja de Petri que es para usar para el cultivo. Él determinó que el hongo elaborado una sustancia que podía disolver las bacterias, las podía eliminar, el hongo fue identificado como Penicillium notatum. Y la sustancia que producía fue llamada penicilina, comercializada a partir de 1941. Clasificación de los antibióticos. Perdón. Se dividen según su origen, por el espectro de acción y por su forma de acción y por su mecanismo de acción. La clasificación se divide en 4. La más importante es por su mecanismo de acción, ¿no? Según su origen. Según su origen son biológicos. Ahí les dije, no pueden ser biológicos o naturales, sintéticos y semisintéticos. Biológicos, la penicilina natural, ¿por qué? Porque se crea de un hongo, Penicillium notatum. Sintéticos, porque supongamos a ese Penicillium notatum, a ese honguito, se le aumentó una cadena química producido aquí está, perdón, sobre el núcleo básico del antibiótico, ya creado el antibiótico de la penicilina, se engasó o se insertó radicales, un enlace químico, no sé, aldehído, todos estos enlaces químicos, ¿no? Entonces se formó la ampicilina, ya no se llama penicilina, obviamente, ¿no? La ampicilina es un semisintético, porque ya es mitad humano, si es decirlo, y mitad robot, pero en el antibiótico obviamente sería mitad natural y mitad laboratorio, en pocas palabras. Y los sintéticos ya vienen a ser por pura síntesis química, no tienen nada que ver sobre algún compuesto natural, nada de nada. Por el espectro de acción, hay amplio espectro, hay mediano espectro y hay espectro reducido. El amplio espectro interfiere en el crecimiento de numerosas especies bacterianas, como ser los carbapenems. ¿Es bueno o malo? Amplio espectro y espectro reducido. Ambos, ¿no? Pero yo diría más malo, porque si damos amplio espectro, ¿cuándo damos de amplio espectro? Damos de amplio espectro cuando la manifestación o la sospecha no es muy cierta, ¿no? Esto se da mayormente en tratamiento empírico, y ustedes ya se recordarán, tratamiento empírico se refiere a una
Infección que todavía no está bien diagnosticada, ¿no? Si no lo hago por pura experiencia médica. Yo digo, ah, puede ser una infección urinaria, ya hay que darle esto, ¿no? Y se lo da unos antibióticos de una familia amplia para que ataquen, ¿no? De espectro menos amplio. Actúa frente a un número limitado de especies, o sea, no sé, sobre un grupo, sobre todo el grupo, sobre todo los cocos gram positivos, listo. Porque los de amplio espectro, por ejemplo, los carbapenems, cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilogram positivos, bacilogram negativos, tanto gram positivo como gram negativo, anaerobios, todos esos atacan, ¿no? Yo los carbapenem ya son un grupo más pequeño, inhibidores de la síntesis de proteínas, por ejemplo. De espectro reducido son directamente ante ciertas bacterias específicas, como ser la vancomicina. La vancomicina mayormente se da a un Staphylococcus aureus cuando tiene resistencia a penicilina, cuando tiene resistencia a los glucopéptidos y por ende se da vancomicina, e incluso a las penicilinas semisintéticas. Por su forma de actuación, se dividen en dos, bacteriostáticos y bactericidas. Bacteriostáticos, ¿a qué me refiero? Bacteriostático me refiero a que bloquean el desarrollo y multiplicación de las bacterias, pero no las lisan. ¿Como cuáles? Inhibición de la síntesis proteica. La inhibición de la síntesis proteica, pues tienen dos, ¿no? El 30S y el 50S. Si no estoy mal, son eso, ¿no? Vienen a bloquear. Por ejemplo, tengo el 30S y el 50S. Los dos me hacen formación de de las proteínas. Excelente. Pero estos fármacos solo me tapan un segmento de ribosomas. El 30S, listo. Te tapé el 30S. Pero el 50S sigue trabajando, entonces la bacteria se va a morir, no. Solo reducimos, bloqueamos el desarrollo de esta bacteria, pero va a seguir viva, va a seguir viva. Y los bactericidas provocan la muerte bacteriana, como son los aminoglucósidos. Estos van y te matan a la bacteria. Son los suicidas, como yo les digo. Ellos van, pum, los matan. No necesitan de alguien. Y algo más interesante de esto, de la diferencia de bacteriostáticos con bactericidas. Como le dije, los bactericidas solitos ellos van a la guerra y lo matan. Listo. Mientras que los bacteriostáticos, ¿cuál es la diferencia? Los bacteriostáticos, les dije, ¿no? Inhiben el desarrollo de la bacteria. O sea, ya no se va a desarrollar, va a estar ahí, pero la bacteria no la mata. Va a seguir ahí en mi organismo. La sigue y sigue y sigue y sigue. Pero ahí de quién depende. Ahora ahí es la ayuda de otra parte. Y no digo de otra persona, sino de otra forma. Es ayuda de mi sistema inmunológico. El sistema inmunológico, como son los famosos linfocitos TCD4, los que te ayudan, los LTCD8 y los NK, los natural killer. Pero sobre todo, primeramente, son los LTCD4, ¿no? Que son de mi sistema inmune. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, primeramente, es que ahí lo va a dejar, le dije, ¿no? La bacteria ahí ya está bacteriostático, mi bacteria está acá, viene un inhibidor de síntesis de proteína, ok, ya no se va a desarrollar 2, ni se va a desarrollar 3, ya ahí murió. Se está desarrollando, vino y ya no se está desarrollando más. Pero las bacterias quedan al aire. No me están produciendo infección, lo sé, pero quedan al aire. Van a volver a reproducirse más si es que este antibiótico ya pase su hora, ¿no? Ya no va a estar en mi organismo, va a seguir reproduciendo. Pero ahí tienen que venir mis células, mi linfocito, y tiene que matarlos. Entonces yo necesito que tenga mi paciente un buen sistema inmunológico. Si no tiene un buen sistema inmunológico va a ser en vano. Para eso yo prefiero darle un antibiótico bactericida. Que el bactericida lo va a matar. No necesita el sistema inmunológico. Puede ser inmunodeprimido, puede ser un paciente con VIH que tiene linfocitos TCD4 menor de 120. Entonces lo va a matar. No es necesariamente el sistema inmunológico ahí. Pero siempre yo tengo que estar pendiente de los dos, no solo bacterias. Tengo por eso que ver todo mi paciente, qué tal está su sistema inmunológico. Tengo que ver todo, ¿no? Ok. Uy. Antimicrobiano. O sea, esta era la otra diapositiva que ocupé, ¿no? Eso era, si quieren, sáquenle foto, ¿no? Era otra. Mecanismo de acción. Hay diferentes mecanismos de acción. Inhibición de la síntesis de pared celular, de la síntesis de proteínas, de la membrana celular, de los ácidos nucleicos y de los antimetabolitos, que es como que la comidita de las bacterias, ¿no? Que vendría a ser el ácido fólico. La inhibición de la síntesis de pared celular se compone por una mnemotecnia que viene a ser pecamos, bamba, pecamos, bamba. Pecamos de que pecamos y bamba de que bailando la bamba, ¿no? Es para bailar la bamba, ¿no se acordarán? ¿Cuáles son? Pecamos de penicilinas, cefalosporinas y carbapenems. En otros libros como carbapenémicos lo van a encontrar.
MOS de monobactams o monobactámicos, la BAM de vancomicina y los BA de inhibidores de beta-lactamasa. Todos esos como mecanismo de acción tienen síntesis de pared celular. Ahí está, ¿no? Eso es pecado de la bamba. Inhibición de la síntesis de proteína. Clima, te amo, la mnemotecnia que podemos usar para aprendérnosla, ¿no? Cloranfenicoles, clindamicina, lincosamidas, macrólidos, tetraciclina, aminoglucósido, la C de cloranfenicol y clindamicina, la LI de lincosamidas, la MA de macrólidos, la T de tetraciclina y AMO de aminoglucósido. El único interesante al que yo amo es a los aminoglucósidos. ¿Por qué? Porque es bactericida. Él me destruye o me inhibe la parte 30S como la 50S. Si yo inhibo las dos partes, ¿qué? Bactericida. Entonces es un antibiótico que yo puedo dar, que se acordarán que era de espectro de acción limitada, ¿no? Y yo lo puedo dar a ciertas bacterias y ellos me la van a matar. Pero los demás, no. Los demás solo me lo van a dar como fármacos bacteriostáticos. ¿Y cuáles son 50S todos? ¿Cuáles son 30S? La tetraciclina. No sé qué tetra se refiere a 40, ¿no? Tetra es, perdón, no 40, tetra es 4, pero no sé, a mí se me viene a la mente. Tetraciclina, T3, ¿no? T3, tetraciclina, 30S. Acuérdense bien eso también es muy importante. Inhibición de la membrana celular. Tenemos dos, ¿no? Que viene a ser la mnemotecnia podar, la polimicina y la daptomicina. Ahí está, ¿no? Inhibición de ácido nucleico. Me río con Quino, ¿no? Para los que no sepan, Quino era el escritor de Mafalda, de la serie, bueno, perdón, de la revista Mafalda, ¿no? Me río, metronidazol, río, rifampicina con Quino, quinolona. Antimetabolito. La suda la tricolor, ¿no? Otra mnemotecnia. Tenemos que sudar la tricolor boliviana. Sulfonamida, da de dapsona y tricolor de trimetropina. Trimetropina. Eso es algo que tienen que saber. Y ahí está todo su mecanismo de acción, ¿no? Tenemos los beta-lactámicos, que eran la inhibición de síntesis de pared celular, la vancomicina, el metronidazol, la nitrofurantoína, la isoniazida. Esto, por ejemplo, dice que altera los ácidos micólicos porque la isoniazida es una bacteria que tiene acción sobre bacterias de micoplasma, ¿no? Micobacterium, perdón, micobacteria, que su pared está compuesta de ácidos micólicos, entonces estos antibióticos actúan sobre esto. Después tenemos la polimicina, los tiazoles, los polienos, linezolid, los que atacan los cloranfenicoles macrólidos sobre la síntesis 50S, los aminoglucósidos, las tetraciclinas y las streptograminas. Esto no se las nombro mucho porque no se las usa por lo menos en nuestro ambiente hoy en día, ¿no? Pero sí, las aminoglucósidos, las tetraciclinas y las streptograminas actúan sobre el 30S, ¿no? Y los aminoglucósidos que actúan sobre 50 y 30S. Y ya estos son otros antibióticos de última generación, ¿no? La mupirocina, que actúa sobre la ARN sintetasa y demás, ¿no? Por ejemplo, este también es, cuando es combinado este antibiótico que era la sulfonamida trimetropin, que se llama clotrimoxazol, exacto, clotrimoxazol, es muy potente y es bactericida, pero eso es una combinación. ¿Qué es el clotrimoxazol? Es la combinación de la sulfonamida o sulfamida más el trimetropina. Esa es la diferencia. Esto es un cuadro muy bonito, ¿no? Para el resumen de todo lo que estamos hablando. Ahora, antes de entrar a inhibición de síntesis de la pared celular, esto es algo químico y a mí me gusta que sepan esto. ¿Por qué? Porque después viene uno de bioquímica y nos dice, vos no sabes nada de bacterias, ¿no? Y claro, las bacterias, por ejemplo, se componen de ¿qué? De un citoplasma muy bonito, tiene una membrana citoplasmática, donde entre la membrana citoplasmática y la pared celular se encontraba el espacio periplásmico, ¿no? Ahí el peptidoglicano, el espacio periplásmico de la membrana citoplasmática con dentro. Pero, ¿cómo se forma la pared celular? Esto es solo una diapositiva para que ustedes sepan cómo se forma la pared celular, y es algo que les había dicho en la primera clase. ¿Cómo se compone el peptidoglicano, que es la pared, que es la composición de la pared celular? Tenemos la N-acetilmuramina o N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina. Esas son las dos azúcares que se componen, ¿no? Pero cada azúcar, cada pentosa tiene una cadena de polipéptidos. Polipéptidos, tiene varios péptidos. Cada una tiene. Y esta
que justamente se adhieren o se engasan a la N-acetilmuramina, este polipéptido, este pentapéptido, en todo caso se llamaría penta de 5 péptido, se van a seguir añadiendo. Estos no son los dos únicos, esto va a aparecer más y más. Pero este N-acetilmuramina ahora va a aparecer acá arriba, van a ver. Y estos se van a enlazar gracias a ¿qué? A esta enzima GT, glucotransferasa, así se llama la glucotransferasa. Ahí está, más pentapéptido, otro pentapéptido, ¿no? Pero ¿qué hace la glucotransferasa? La glucotransferasa activa la transpeptidasa. La glucotransferasa activa la transpeptidasa. Y esta transpeptidasa, que es una de las más importantes, por eso se las nombro, va a estar acá, miren, va a estar añadiendo. Ahí las enlaza. Y las enlaza fuerte, como si fuera cemento. ¿Para qué? Para que la pared celular sea imposible de romperse. Esa es la composición de la pared celular en lo más básico. ¿Cómo está compuesto? De N-acetilglucosamina, N-acetilmuramina, que es la parte pepticídica, ¿no? Pero el polipéptido, este de acá de la cadena de 5, 2, 4, 5, también, ¿no? Esto se llama, por ejemplo, L-alanina, este rojito, el de glutamato, la L-lisina, la glicina y la D-alanina. Eso es, para que sepan, ¿no? Su nombre. La glucosiltransferasa, perdón, activa la transpeptidasa y esta transpeptidasa actúa como cemento. Pónganle el ejemplo que estos son los ladrillos. Ladrillo, ladrillo. Y para hacer una construcción de una casa muy bonita, para que no se caiga, para que se mantenga, piensen que la bacteria es una casa. Entonces, ¿qué necesito? Cemento. ¿Y cuál es el cemento? Es la transpeptidasa. La transpeptidasa es el cemento. Entonces yo tengo que acá y acá estarla ahí haciendo mi cementito para que no se rompa, ¿no? Y ahora, ¿por qué coloqué esto? Aquí. ¿Esto qué es ese BL? ¿Qué quería representar con ese BL? El BL es la beta-lactamasa. ¿Qué hace la beta-lactamasa? Que es un mecanismo de resistencia, ¿no? La beta-lactamasa va donde la transpeptidasa. ¿Y qué pasa si no hay transpeptidasa? No hay cemento. ¿Y qué pasa si no hay cemento? ¿Qué pasa si no hay cemento? ¿Qué pasa si no hay cemento? La pared está débil. La pared está muy débil. Ahí está. Espera. A ver, lo voy a explicar más adelante, pero antes de que no se chupe, mil disculpas. ¿Qué es lo que pasa en esto? Así actúa, ¿no? Perdón. Mil disculpas. Volvamos a remasterizar. Todo está excelente, ¿no? Aquí tenemos el N-acetilmuramina, la glucosamina, el polipéptido y así miles de cadenas. Aquí no terminaron, no solo son 3, son 5, 7, 10.000, ni sé la cantidad. Pero a través de la glucosiltransferasa activa esta otra enzima que es la transpeptidasa y esta que actúa como cemento, estas son las paredes, pared, ¿no? Excelente. ¿Qué era lo que quería decir con esta P y BL? Mil disculpas. La P es de penicilina y la BL es de anillo beta-lactámico. Así es el anillo beta-lactámico. ¿Qué hace el anillo beta-lactámico? Porque toda penicilina tiene una estructura química que viene a ser el anillo beta-lactámico y es la más importante. Este es el antibiótico esto imagínense que es una tableta, ¿no? Pero dentro de la tableta viene toda esta composición química. ¿Qué hace el anillo beta-lactámico? El anillo beta-lactámico va a la transpeptidasa, va a la bacteria, esa transpeptidasa. Entonces, ¿la bacteria qué va a hacer? Va a estar débil, no tiene cemento. Yo vengo, la pateo de esa pared y se cae. Entonces, ahí donde entra la penicilina. Primero lo manda el anillo beta-lactámico, la debilita. Entonces, yo vengo, yo soy penicilina y entro y ¡pum! La mato a la bacteria. Eso es el mecanismo de acción de los inhibidores de pared celular. Ejemplo, penicilina. Ok. Y ahí está, ¿no? O sea, un esquema, ¿no? El glucano con el glucano, la N-acetilglucosamina con la N-acetilmureína, el pentapéptido. Estos se unen a través, estos cinquitos, este polipéptido se une a través de enlaces peptídicos. Aquí falta la glucosiltransferasa, pero la transpeptidasa, ¿qué es lo que hace? Hace que ese enlace peptídico se una bastante bien y no se debiliten, ¿no? Ok. Todo esto tienen su nombre, ¿no? Síntesis de precursores, la transporte que es dirigida gracias al bactoprenol, la transglucidación que está acá, la transpeptidación.
¿Dónde se realiza la síntesis de precursores? En el citoplasma, en los ribosomas, se acordarán. ¿Dónde se realiza el transporte? Se realiza a través de la membrana citoplasmática al espacio intraplasmático, ¿no? Ahí ya dentro de todo eso activa la glucosiltransferasa, que viene a ser el proceso de la transglucidación, y cuando ya este glucosiltransferasa actúa o activa la transpeptidasa, ya es la transpeptidación. Son los 4 procesos. Ahora otra manera mucho más bonita de que entiendan, ¿no? Esta es la bacteria, una bacteria bastante grande. Es la bacteria, ¿no? Vamos a ver los mecanismos de acción. Inhibición de síntesis de la pared celular. Tenemos varios ribosomas, tenemos el ADN, cromosómico y demás. ¿Cómo les di el ejemplo de la inhibición de síntesis de pared celular para que me entiendan? Les dije que tenía compuesto de pentapéptido, de polipéptido, de pentosa y demás, ¿no? Hay varios ladrillos, no solo uno, son 2, son 3, son 4 y demás. Pero ¿para qué esos ladrillos? O sea, para que la bacteria sea bastante fuerte, rígida, su pared celular necesita un cemento. El cemento que está representado por la transpeptidasa. Si yo soy un buen albañil y hago bien mi trabajo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una muy buenísima pared celular. Una muy buena pared. Pero ¿qué pasa? Yo tengo medicamentos que inhiben la pared celular. Viene el anillo betalactámico, un no sé qué es, alguien que se robó el cemento, un ladrón, va y ¡pum! Se lo roba el cemento. Entonces su colega del ratero, del ladrón, viene y lo destruye, roba toda esa casa, patea la puerta y entra a robar todo. Entonces, ¿lo que pasa? Esos actúan sobre la síntesis de pared celular, ¿por qué? Porque rompe, o sea, actúan exactamente sobre la transpeptidasa. Y esa transpeptidasa ya no deja que la pared sea bastante fuerte, no deja que sea rígida. Entonces la penicilina viene y ¡pum! Lo mata, lo destruye. Y así es como puede llegar a morir mi bacteria. Eso es mecanismo de acción de síntesis de la pared celular. Vamos a seguir hablando, ¿no?, de cada uno. Empezamos. Esa es toda la introducción, chicos. Vamos a empezar recién con los antibióticos. Primera generación de antibióticos. Beta-lactámico. Inhiben la síntesis de pared. Inhibe lo que viene a ser la síntesis de peptidoglicano. Esa es la diferencia más grande que pueden encontrar. Espectro bacteriano, cocos gram positivos, bacilos gram positivos, tanto cocos y bacilos gram positivos. También actúa sobre los meningococos, sobre el gonococo, la Moraxella catarrhalis, más que todo ejemplos de cocos gram negativos. Son de carácter bactericida. Tienen buena difusión y sus efectos adversos son escasos. Inhibición de síntesis de pared celular. Entre ellos la penicilina, como se acordarán, ¿no? Inhiben síntesis de pared celular, pero no mata la bacteria. La bacteria puede no regenerarse, pero pueden ahí estar su material extracromosómico y demás, ok. Pero no la mata en sí, rompe su pared celular, pero puede llegar a regenerarse en todo caso, ¿no? Si es que no se la mata y demás, digamos. Para eso, ¿quién actúa? Actúa lo que viene a ser el sistema inmunológico. Penicilinas naturales. Tenemos la primera penicilina que era la penicilina G, la que se creó, ¿no? Teníamos también la penicilina B oral, que ya no se utiliza, ya no es tan utilizada en nuestro medio. Tenemos también la penicilina G sódica, la penicilina G potásica, la penicilina G procaínica y la penicilina G benzatínica, ¿no? Como se darán cuenta, las más comunes vienen a ser las intramusculares, que vienen a ser la G procaínica. Pero ahora, esto obviamente aquí, ¿qué les interesa a ustedes? Yo solo les estoy hablando de otras cositas que pueden ser más interesantes para ustedes. Pero lo único que ustedes tienen que salir aprendiendo acá es cuál es penicilina, digamos, cuáles son la clasificación de las penicilinas. Penicilina B, penicilina G, listo. Pero también se divide en penicilina G sódica, en la potásica, en la procaínica y la mesatínica. Excelente. Si yo les dijera, por ejemplo, ¿cuál de ustedes de estas recomendarían a su paciente? Me dirían la oral, pero esta ya no se utiliza tanto, ¿no? Ya está en desuso. Está en desuso. Pero si les dijera entre estas 4, ¿cuál creen que me dirían que preferirían colocarle a su niño? Un niño que grita, un niño que no le gustan las inyecciones. ¿Cuál creen que les va? O sea, ¿cuál ustedes me dirían? La oral. No, claro, supongamos, esta ya no está en desuso, pero entre estas 4. La benzatínica. La benzatínica, ok, podría ser, pero no. Otra.
Ok, ¿por qué creen que es procaína? ¿Por qué creerían? Por el tiempo que está mencionado ahí. Exacto, muy bien. Esa partida tenemos que ir pensando un poquito. Por el tiempo, exactamente por el tiempo. No hay más que pensar que por el tiempo, ¿no? Pero ¿por qué, José, por el tiempo? Porque nosotros ya sabemos, vamos a saber que el niño no le gusta que lo vacunen. Entonces, si nosotros lo seguimos ahí vacunando, o sea, si le hacemos, por ejemplo, esta sódica, que también tenemos que administrar sodio a la vez, está combinada con sodio. Tendría que ser de hace horas 6 por 4 24 4 veces al día tuviéramos que inyectar el niño. ¿Ustedes creen que va a querer que se vacune 6 horas al día? No, no lo va a querer, ¿no? Para nada lo va a querer. Tenemos entonces la de 12 24 horas intramuscular, ¿no? Eso es lo interesante. Y bueno, esto era un dato aparte, ¿no? La penicilina G también van a encontrar otro nombre que vendría a ser la bencilpenicilina, ¿no? Y su anillo betalactámico, bueno, su estructura química se llama 6-aminopeniциlánico, así se llama, ¿no? Eso van a aprender farmacología, nombre comercial, eh, nombre químico y demás cosas. Y la penicilina B, bueno, se llama la fenoximetilpenicilina. Esa es la diferencia de las otras, ¿no? Teníamos, como le dije, la penicilina G. La penicilina G como característica interesante, esta, es que viene a ser, bueno, las endovenosa intravenosa, ¿no? Es de acción rápida. Siempre saben que en vena, pues es de acción bastante rápida. El- pero, ¿saben por qué no se utilizaba esta B oral? Algo interesante, ahorita ya me acordé. Esta penicilina B oral no se utilizaba mucho porque esta se inactiva en pH gástrico. O sea, se refiere a que se va a inactivar en el estómago. Pero para eso tendríamos que decirle a nuestro paciente, si quisiera tomarla esa penicilina B, tuviéramos que decirle tome antes de comer. Pero el paciente algunas veces se olvida, me dijo que antes de comer, ni modo, lo tomo ahora. No le va a hacer nada, porque esa penicilina B, como les dije, se inactiva en pH gástrico. Entonces, si la toma después, digamos, de comer, no le va a hacer efecto alguno. No le va a hacer efecto, porque eso se va a inactivar. Esa es una característica de por qué no se utilizaba esta, ¿no? Después teníamos también las otras penicilinas, las penicilinas, la G, pero esa mayormente la utilizamos, ¿no? Es muy utilizada en nuestro medio, es de las más importantes, ¿no? Sigamos. Aminopenicilina. Las aminopenicilinas amplían su espectro a gran negativo. Estas ya fueron las semisintéticas, ¿no? Enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, Haemophilus influenzae. Ahí está el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las que me componen esta? La amoxicilina, la AMP y la B-campicilina. La que nosotros mayormente utilizamos es la amoxicilina, ¿no? Amoxicilina cada 8 horas, cada 6 horas, la otra, ¿no? Después teníamos las penicilinas semisintéticas o resistencia a penicilinasa, que son otro tipo de beta-lactamasa. Esta utilizamos, por ejemplo, utilizamos cuando ya el estafilococo adquiere alguna resistencia a la penicilina. Esto es una segunda opción para que nosotros apliquemos a nuestro paciente, como ser la meticilina, pero lo interesante es que esta meticilina no la tenemos mucho en Bolivia, no es muy común utilizarla, ¿no? También tenemos otra como ser la nafcilina, la cloxacilina, la oxacilina, la dicloxacilina y la flucoxacilina. La que he visto creo que ha sido la cloxacilina, pero la que debería ser usada sería la meticilina, pero no la tenemos. Los antiseudomónicos. El antiseudomónico se llaman, o sea, se llama en sí este grupo carboxipenicilinas y aparte de las ureidopenicilinas. Pero este se ha visto un gran espectro ante la pseudomonas. O sea, se llamaría este espectro a espectro reducido. El espectro, en libros van a encontrar que dice gran positivo, gran negativo, excelente. Pero se ha visto que hay un gran efecto sobre su mecanismo, sobre un gran efecto farmacológico sobre enfermedades que produce la pseudomonas. Entonces se lo han denominado antipseudomónico. Eso es por ejemplo, si yo les pregunto cuáles son los antipseudomónicos, usted me tiene que decir carboxi y las ureidos y especificar, ¿no? La carbenicilina y la ticarcilina. En las ureidos, la piperacilina y la asdocilina y la meslucilina. Es esa razón por la que están ahí, ¿no? O sea, porque actúan directamente sobre estas mismas. Tenemos después
Uy, perdón. Klebsiella, bueno, son otras bacterias, ¿no? Pero sobre todo es para pseudomónicos en las que esta se da, ¿no? Después tenemos otro grupo que es uno de los más importantes, que vienen a ser los famosos IBM. Sí, no son IBL, es IBM. Significan inhibidores de beta-lactamasa. Ahí tenemos los ribosomas, teníamos el ladrillo, ya le expliqué la inhibición de síntesis de pared celular, ¿no? Síntesis de pared celular, bla, 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 ahí está, ¿no? Pero, qué hace estas beta-lactamasas? Estos beta-lactamasas, ¿no? ¿Se acordarán? Que es un mecanismo de resistencia igual. La beta-lactamasa va a estar compuesto por un PACMA, muy bonito. La beta-lactamasa rompe el anillo beta-lactámico. O sea, si yo le doy, por ejemplo, a mi paciente que su bacteria ya es, por ejemplo, un Staphylococcus resistente a meticilina, un MRSA. La meticilina también tiene su anillo beta-lactámico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esa beta-lactamasa o la penicilinasa, ¿qué es lo que pasa? Va a comerse ese anillo beta-lactámico. Y si el anillo beta-lactámico yo me lo como, ¿qué va a pasar? No hay quien me destruya, no hay quien se coma mi cemento, entonces va a seguir viviendo la bacteria. Eso es lo que hace la beta-lactamasa, ¿no? Come ese anillo beta-lactámico y deja que el cemento construya, siga la pared celular. Construye, 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 construye. Entonces va a seguir produciéndose la bacteria, no va a matarla nunca nada. Pero para eso existen los IBL, que son los inhibidores de beta-lactamasa, como ser el ácido clavulámico y demás. El tazobactam, el ácido clavulámico y demás. Eso. ¿Qué hace estos IBM, perdón, los IBM, ¿qué hacen? Se comen al PACMA y entonces va a seguir el proceso normal. ¿Cuál sería el proceso normal? El proceso normal es que el anillo beta-lactámico sea el que ataque a lo que viene a ser la bacteria, ¿no? Destruye ese cemento, si se acordarán. En pocas palabras, para que me entiendan mucho mejor qué es lo que pasa acá. Un review, como se diría, ¿no? Pared, cemento. La penicilina, muy bonita penicilina, ese anillo beta-lactámico de la penicilina destruye el cemento, lo destruirá un poco, ¿no? Pero después la bacteria dice, no, yo ya creé un organismo bastante inteligente y te voy a destruir en vez de que vos me destruyas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el Pacman, que es la penicilinasa, en forma de amarillo lo grafiqué, y se come ese anillo beta-lactámico. Entonces el cemento sigue, él viene el trabajador y sigo trabajando, sigo trabajando, sigo trabajando. Entonces el médico se avivó y dijo, no, voy a contratar un matón para que se vaya ese penicilinasa. La penicilinasa se va, sí, perdón. Y el anillo beta-lactámico de nuevo destruye el cemento y la penicilina obviamente entra, ¿no? ¿Y cuáles son esos? Por eso están combinados, pues. Beta-lactámicos más inhibidores de beta-lactamasa. Son beta-lactámicos, son semisintéticos, ¿no? Pero ese clavulámico, ese sulbactán, ese tazobactán, son los que cumplen esa importante función, importantísima función, para que actúe sobre la bacteria. Y por eso se combina, ¿no? Amoxicilina, ampicilina, piperacilina, cefoperazona, que ya esto ya es una cefalosporina, ¿no? Mayormente se utiliza esto en infecciones urinarias bajas, infecciones de tracto urinario bajo, ¿no? Infecciones respiratorias bajas. Eso. Son sustancias capaces de unirse irreversiblemente a las beta-lactamasas inactivantes. La cefalosporina. La cefalosporina, una interesante de las cefas es lo siguiente. La cefalosporina se la estudia de la siguiente manera. Se la estudia según generaciones. Las generaciones se han clasificado así porque hay generaciones que actúan más sobre una que más sobre otra. La primera generación, por ejemplo, actúa más sobre gran positivo. La segunda generación, una generación, yo siempre la dije, la generación absurda, porque no actúan sobre alguien muy potente. Actúan, por ejemplo, como para positivo, como para negativo, pero no hace un efecto grande. Así que yo prefiero usar una de primera generación que es pura gran positivo. O sea, el espectro y la sensibilidad contra esas bacterias de este antibiótico es bastante grande. Entre esas que tenemos, ¿no? Hay algunas que son vía oral, otras que son vía intravenosa, ¿no? Por ejemplo, el cefadroxil, la cefalexina, la cefradina, la cefalotina, la cefradina, la cefazolina y la cefapirina. La cefradina
Por ejemplo, la cefradina es algo interesante porque hay tanto en vía oral como endovenosa o endovenosa, ¿no? Eh, Datitos interesantes de cada una, por ejemplo, el cefadroxilo es algo interesante para infección urinaria porque tiene una buena concentración en vía urinaria, o sea, se concentra, ahí en vejiga se queda, no está más mayor tiempo y mata todas las bacterias que van a estar en esa vejiga, en ese orín, donde están todas, en ese sistema urinario, donde están todas las bacterias. Por ejemplo, esta se utiliza y es buen tratamiento para infecciones de tracto urinario, como ser E. coli, Escherichia coli, Proteus mirabilis y la Klebsiella pneumoniae. Por eso se utiliza bastante bien con esa, ¿no? La cefalexina se utiliza mayormente ¿para qué? Se utiliza para infecciones de piel, se utiliza para infecciones respiratorias altas, se utiliza también. Pues como ven, ¿no? Gran positivo, entonces podría ser un Streptococcus pneumoniae y demás bacterias, ¿no? Después está la cefradina, lo interesante es que tenemos tanto en vía oral como intravenosa. ¿Qué significa BP? Significa vía parenteral, ¿no? Vía parenteral. Parenteral se refiere a que puede ingresar por una inyección, vía intravenosa, ¿no? Después tenemos a la cefalotina, que no es tan interesante porque es una semivida corta y sobre todo es para gram positivo. Después tenemos a la cefazolina, que también es exclusivamente en gram positivos, pero hay algo interesante en esta cefazolina. Es en mi vida corta, ¿no? Interesante. Y como es en mi vida corta, no dura mayor a 48 horas, es menor a 48 horas. Entonces, esta tiene como que un tratamiento o una indicación especial. Esta se utiliza, acuérdense, en profilaxis quirúrgica. Profilaxis quirúrgica, la cefazolina. Siempre se utiliza una profilaxis quirúrgica para que no haya una complicación después de una cirugía. Eso es lo interesante de esto. Después tenemos la segunda generación, ¿no? En la cefamandol y la cefaclor, esta de acá y esta de acá, no la tenemos, no hay en Bolivia, ¿no? La cefuroxima, algo interesante, es que atraviesa barrera hematoencefálica. Tiene un grado de cierta liposubilidad que atraviesa barrera hematoencefálica. Tanto para gran positivo como para gran negativo, ¿no? La cefocitina es algo un poquito más interesante, porque aparte que cubre estos dos, cubre también anaerobios, ¿no? Pero no es como que tratamiento de elección, sino que hay que tenerla ahí de conocimiento, ¿no? Y después tenemos también la cefuroxima, ¿no? La cefuroxima que ya habíamos visto, que es para los dos también. Esto es, es lo mismo que la cefradina, ¿no? La cefuroxima también es endovenosa y vía oral, ¿no? También tenemos otros que vienen a ser el cefotetán, el cefoproxil y el loracarvef, ¿no? Pero eso no los añadimos acá porque tampoco creo que está en la guía, ¿no? Tenemos la cefalosporina de tercera y tenemos la cefalosporina de cuarta. Esto ya es, por ejemplo, como ustedes verán, la primera generación más gran positiva, la segunda generación es media, la tercera generación es más gran negativa, es mucho mejor gran negativa. Y estas son muy buenas en infecciones de tracto urinario, porque como verán ustedes dicen gran negativo, entonces una de las bacterias gran negativas que nos hace doler la cabeza son la E. coli, que es una de las que me produce infecciones de tracto urinario. Entonces son muy buena alternativa para infecciones de tracto urinario. La ceftriaxona, algo interesante la ceftriaxona, que puede ayudarte en una colangitis, ¿no? Una colangitis es una obstrucción de las vías biliares, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una alta concentración, tanto alta concentración hepática y una alta concentración en vesícula biliar. La cefixima, algo interesante que era la primera que se creó en su generación, es la primerita de la que se creó. Y después tenemos las otras, ¿no? Que casi no tienen una excelente uso, ¿no? Un excelente uso no tienen, ¿no? Por ejemplo, la ceftazidima de rescato ¿en qué? ¿En qué es útil para pseudomonas? Muy buenas para pseudomonas. Si es que fracasaría lo que viene a ser el tratamiento de los antipseudomónicos. Sería muy bueno. Y después tenemos a los últimos, que ya son casi los últimos, porque hay una quinta generación, que vendría a ser el cefepime y el cefpirome. Estos no son muy conocidos en nuestro ambiente, hasta casi se diría que ni lo tenemos, ¿no? El cefepime y el cefpirome. Estos actúan sobre pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitis, Neisseria gonorrheae, ¿no? Para gonorrea.
Y después tenemos la última, que viene a ser la cefalosporina de quinta generación, perdón, reservado para un Staphylococcus aureus que ha sido resistente a un MRSA y hasta un BRCA, perdón, un VISA, un Staphylococcus aureus resistente a meticilina y un Staphylococcus aureus resistencia intermedia a vancomicina. Tenemos ahí lo que viene a ser la ceftaroline y el ceftobiprole, ¿no? Esto sería una buena de más. Los carbapenémicos. Los carbapenémicos ya es otro level de hablar sobre antibióticos, porque son bastante potentes, como lo diría yo. Es la última alternativa para bacterias multiresistentes. ¿Qué es una bacteria multiresistente? Es una bacteria que tiene resistencia adquirida a muchísimos antibióticos, a casi todo. Como ustedes verán, miren, es una bacteria, este espectro que les dije, ¿no? Los carbapenémicos hace rato, son los que tienen tanto para gram positivo, para gram negativo y para anaerobios. O sea, su espectro de acción es muy grande, bastante grande. Esto es, por ejemplo, reservado. Y si yo digo reservado es porque es última línea para Staphylococcus aureus, para Pseudomonas aeruginosa, para un anaerobio como ser un Bacteroides fragile, o para un Clostridium difficile, que es bacilo gram negativo, ¿no? Pero hay algo interesante de esto de acá. Primeramente, ¿cuáles son? El imipenem, el meropenem y el ertapenem. Son los antibióticos de los carbapenémicos, ¿no? El imipenem va con un famoso medicamento que se llama cilastatina. Cilastatina, hasta se lo puedo preguntar, quizás. Cilastatina. El imipenem, ¿por qué? Porque este es nefrotóxico. Si es bastante potente este antibiótico es porque algo tiene que tener de malo, no todo es bueno, ¿no? Es nefrotóxico, entonces siempre tiene que ir acompañado de cilastatina porque este se utiliza como un protector renal, es un protector renal. El meropenem no es necesario, más cilastatina no es, porque no es tanto, no tanto, pero sí es un poco, ¿no? La diferencia de este y este es que no precisa cilastatina, este llega al sistema nervioso central, es menos nefrotóxico, y como llega al sistema nervioso central, no te va a producir, o sea, pueden llegar a producir, a veces dice, convulsiones te puede llegar a dar por algunos efectos adversos, ¿no? Pero este es muy poco. Y lo interesante de este meropenem, como ustedes verán, que es mucho mejor que el imipenem, pero que es lo malo, es que es muy costoso. Los tres son costosos, pero ese es el más costoso, ¿no? El meropenem. Por eso no se utiliza mucho. Estos llegan a costar mayor a 400 bolivianos y demás. Por cápsula, ¿no? No es ni siquiera uno, ¿no? O por ampolla. No es muy bien, ¿no? Perdón. Es mayormente costoso. Y algo que me enseñó mi doctora siempre es buscar las soluciones para mi paciente hasta más no poder. Y el medicamento perfecto para un paciente, siempre decía mi doctora, era el que esté de acuerdo al bolsillo del paciente. Podemos nosotros recomendarle algo y él no lo va a comprar. ¿Por qué? Porque no tiene esa parte económica bien para poder comprar esto. No tiene una facilidad económica, no lo tiene. Siempre por eso decía mi doctora, el mejor medicamento que ustedes pueden darle o el mejor tratamiento que le van a dar es dependa de su economía. Si no, no va a dar, no va a poder. Y si quieren saber una cosita más antes de irnos de esta parte de los carbapenémicos, es que cómo se vuelve nefrotóxico. Es que a nivel renal, este famoso imipenem inhibe una enzima que se llama la dihidropeptidasa. Exacto, la dihidropeptidasa. Estas inactivan al meropenem. Y forman metabolitos. Es como que aquí está el meropenem. Está pasando por el hígado. Es bastante tóxico. Y esto para que no haga daño al hígado, los inactivan y convierten en metabolitos tóxicos. Y esos metabolitos tóxicos obviamente van a pasar por la circulación hasta querer excretarlos por el riñón. Y ahí es donde se vuelve nefrotóxico. O sea, es bueno para uno, pero malo para el otro. Es lo malo. Moxalactam, que viene a ser el Aztreonam, ¿no? Reservado para Pseudomonas aeruginosa. Es un bactericida. Es un muy buen bactericida. Actividad microbiana viene a ser para gram negativos, para aerobios,
pero exactamente, sobre todo para una pseudomonas aeruginosa. Pero ¿cómo va? Una pseudomonas, una pseudomonas aeruginosa, ¿cómo va? ¿Cómo les puedo decir? Tiene su tratamiento, ¿no? Esta pseudomonas aeruginosa. Aquí tenemos los autopseudomónicos, ¿no? Tenemos los aminoglucósidos primero, tenemos las quinolonas floradas, tenemos las cefas de tercera, tenemos las cefas de cuarta, tenemos el Astrionam que viene ahí. El Astrionam viene a ser uno de los últimos medicamentos ante una pseudomonas que es bastante resistente. Uno de los últimos medicamentos. Y al único que le supera a este es el último antibiótico que se ha creado, que viene de la familia de las polimixinas, que viene a ser el colistin. Es el antibiótico más potente y más caro que existe hoy en día, el que cura todo. Glucopéptido. Glucopéptido tiene mecanismos de acciones que también es igual a inhibir síntesis de pared celular. Está la vancomicina y la teicoplamina, ¿no? Espectro solo gram positivo es bacteriostático, o sea, ya saben, no la mata exactamente. Pero este, como dice coronita de oro, ¿es reservado para quién? Es reservado a la vancomicina para la famosa coronita de oro. ¿Que quién es la coronita de oro? Es el Staphylococcus aureus. Pero ¿cuál es lo único malo? Que puede producir el síndrome del hombre rojo. El síndrome del hombre rojo. Pero esto, ¿por qué se da? Y es algo que me decía mi doctora, esto es porque no se sabe dosificar bastante bien. O sea, el hombre, aquí me faltó colocar una imagen, es que se vuelve bien rojo, sobre todo en las extremidades y demás. Pero esto es porque no se lo realizó la dosificación por infusión lenta. Infusión lenta es, por ejemplo, la goteo, bastante lenta, ¿no? Pero hay personas que lo meten directamente endovenoso rápido y pues el paciente provoca una vasodilatación gigante, una vasodilatación sistémica grande y todo rojo el paciente. Y algunas veces piensan que tiene alergia a esta vancomicina, pero no es así. Es porque si no fue un efecto adverso, en todo caso una RAM, de la vancomicina exactamente, es de la vancomicina. Síndrome del hombre rojo es de la vancomicina. Pero es por eso, no es porque tenga alergia ni nada, es porque no se le hizo mediante infusión lenta. Esto mayormente se lo da, como le dije, a Staphylococcus aureus, que es un Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Si le dimos penicilina, no le funciona la penicilina, le dimos meticilina. Si no funciona la meticilina, pruebo con vancomicina. Y ya si no pruebo vancomicina, tuviera que irme a uno lo que sería... Ay, me fue el Inesolid, exacto. Efecto adverso, síndrome del hombre rojo. Ahí está, ¿no? Esto es inhibición de síntesis de pared, inhibición de síntesis de proteínas, ¿no? Ahí está los 30S y los 50S. Los aminoglucósidos que están entre uno y otro porque me inhiben 50S y 30S. La tetraciclina es la 30S nomás, ¿no? Y ya las lincosamidas, los anfenicoles, las autosolidonas y los macrolidos son 50S, ¿no? Excelente. Los aminoglucósidos son varios, ¿no? La genta, la mica, la trova, la neo, la neti, la espectino, la canamicina y la streptomicina. Las inhiben, o sea, todos inhiben síntesis de proteínas, ¿no? Puede ser 30S, ¿cómo puede ser 50S? Ustedes ya obviamente ya van a saber, ¿no? ¿Cuál es cuál, no? Modo de acción bactericida, espectro gram negativo. Fármacos de elección en infecciones urinarias. Sí, son fármacos de elección en infecciones urinarias, porque dice gram negativo. ¿Y quiénes son los gram negativos? La Escherichia coli, todas las enterobacterias que me producen infecciones a nivel del tracto urinario. Ahí tenemos, ¿no? La unión de esto. Los macrólidos son, los que saben inglés un poquito van a saber, care significa así como que take care, cuídate, ¿no? De cuidado. Y yo siempre digo, uy, tengan cuidado con esto, para que se acuerden la mnemotecnia, claritromicina, acitromicina, eritromicina y la roxitromicina, ¿no? Estos eran la inhibición de síntesis de pared celular en el segmento 50S. El espectro es gram negativo, gram positivo, intracelulares, son muy buenos, ¿no? Indicaciones, ¿a quién se le va a dar? Por ejemplo, yo les puedo colocar un caso clínico y le digo miles de cosas, pero le digo, el paciente es alérgico a la penicilina, o es mujer embarazada, puedo decirle. Es mujer embarazada y les digo que tiene una infección urinaria, o que si es intracelular tiene una clamidia, le digo, por ejemplo. O puede ser otro. Esto, por ejemplo, también reemplazan a las penicilinas. Y yo les digo eso. Y yo les digo, ¿qué medicamento pueden darle? Ok, inciso A, penicilina. Inciso B, ampicilina. Inciso C, tanto. Pero yo le dije, es alérgico a penicilina. Entonces, ¿yo qué tengo que pensar? En un macrólido. Si es una embarazada, yo también tengo que darle un macrólido. Porque estos son menos tóxicos que la penicilina. Y también en gérmenes intracelulares, ¿no? Sobre todo, siempre acuérdense, ante mujeres embarazadas,
Y ante pacientes alérgicos, dar macrolida. Lincosamida, la lincomicina y la clindamicina. Inhibe síntesis de proteína en el segmento 50S. Es bacteriostático. Llegan a tejido óseo y líquido sinovial. O sea, esto me pueden curar enfermedades que haya a ese nivel, ¿no? Las osteoarticulares y demás que presentan, ¿no? Son bacterias que se diseminan bastante. Son tóxicos, eso es lo malo. Y como aquí ven, dice solo para MRSA, solo para los meticilina, los visa, para todos, él es la última opción. Y hasta enterococcus resistentes son anaerobios y bacterioides frágiles. Las quinolonas. Las quinolonas se dividen en diferentes generaciones, ¿no? Las floradas, las no floradas, las floradas, las de tercera generación, las de cuarta generación, ¿no? Inhibidores de la ADN girasa, o sea, estos son inhibidores de ácido nucleico, ¿no? O también de la topoisomerasa 2 y 4. El modo de acción puede ser tanto bacteriostático y bactericida, porque las de cuarta generación sobre todo actúan ya siendo bactericidas. Las primeras y las segundas sobre todo bacteriostáticas. Y estos efectos intracelular y anaerobio. Ahí tenemos el nalidíxico, el oxolínico, la norfloxacina, la ciprofloxacina, la levofloxacina, la mucifloxacina. Y eso que algunos libros dicen que la levofloxacina, algunos libros la colocan en cuarta generación, ¿no? Pero ustedes ya saben que pertenece, vamos a decir que está en la tercera, en bacteriología, ¿no? Las tetraciclinas. Las tetraciclinas eran inhibición de síntesis de proteínas a nivel de la 30S. Eran positivos, eran negativos, intracelulares y reservadas sobre todo para vibrio cólera, para brucelosis, neumonía, Haemophilus influenzae. Pero lo malo que es que te puede producir síndrome de Fanconi y dientes teñidos y puede ser ototóxico. Eso es interesante. Ah, eso de los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos me olvidé y creo que ya lo pasamos. Los aminoglucósidos también tienen ciertas RAMs. Pueden ser ototóxicos, pueden ser nefrotóxicos, pueden ser curarizantes. Y creo que falta una más, pero les voy a decir, no, ototóxico, nefrotóxico, curarizante y... Se me fue, pero les voy a decir, son 4 si no estoy mal, pero esos son 3 que me acuerdo. Es ototóxico, o sea, y es irreversible, eso es interesante. En los aminoglucósidos es irreversible la ototoxicidad, pueden perder la audición, ¿no? Pero tóxico también. Hepatotóxico, exacto, hepatotóxico, nefrotóxico, hepatotóxico, ototóxico y curarizante, son esos. Del aminoglucósido son sus RAMs, ¿no? De las tetraciclinas, el síndrome de Fanconi, dientes teñidos. Por eso se prohíbe dar a niños la tetraciclina. ¿Por qué? Porque están en etapa de desarrollo y aparte es un desgaste cálcico bastante grande. Las tetraciclinas se dividen en acción corta, acción intermedia y acción larga. Entre 6 a 12 horas, no, 6 a 12, 14 horas y este es de 12, 18 horas, mayor a 18 horas, ¿no? Esa es la diferencia. Pues mayormente la tetraciclina. Doxiciclina, minoxiclina, muy poco, ¿no? Polipéptidos. Tenemos la polimicina B, la polimixina E o colistin y la bacitracina. Mecanismo de acción. Pues es un anillo policatiónico que se une a los ácidos grasos de la membrana citoplasmática, por lo que tiene un efecto detergente. Alteración de las membranas celulares, es bacteriostático. Mayormente se utiliza para infecciones de oído externo, ojo o vejiga. Son muy tóxicos. Este colistin es la última de las últimas opciones en utilizarse contra bacterias. Es muy caro, son tóxicos y hay que tenerlo bien en cuenta. Sulfonamidas trimetropin. Se dividen en sulfadiazina, sulfametoxazol, sulfisoxazol, trimetropin. ¿Pero qué les dije? Les dije que si hay una combinación de las sulfonamidas con la trimetropina, trimetroprima, perdón, se convierte en el famoso clotrimoxazol, como ustedes verán acá, el sulfametoxazol, la trimetropin, me hacen la clotrimoxazol. Eso es lo que van a encontrar en nombres farmacéuticos, ¿no? Inhiben síntesis de ácidos nucleicos. ¿Es bactericida? ¿Puede ser bacteriostático? Sí. ¿Cuándo es bacteriostático? Cuando trabajan por separado. Yo tengo mi sulfonamida aparte, tengo mi trimetropina aparte, las trabajo aparte. Esos son bacteriostáticos. Pero juntas ya son bactericidas. Mayormente esto se lo da para bacterias o parásitos intracelulares, como ser un Pneumocystis carinii, o un protozoo como ser el Toxoplasma gondii. También pues, se lo puede dar en pacientes con VIH positivo, en infecciones con neumonía típica, Pneumocystis jirovecii, es un tratamiento de elección, ¿no? Para ello. La rifampicina. La rifampicina, cuando ustedes piensen en rifampicina, lo primero que tienen que acordarse es en tratamiento para tuberculosis. Se une a la subunidad beta de la RNA polimerasa, tiene un amplio espectro, actúa sobre gran positivo, gran negativo, gonococo, meningococo y la micobacteria, ¿no? Tuberculosis y leprae, pero sobre todo es para tuberculosis, ¿no? La rifampicina y la rifabutina. Ahí está lo que vamos a ver en la siguiente clase, tinción de Ciel-Nielsen,
Y estos bacilos estos micoplasmas, perdón, las micobacterias, perdón, son las lilitas y los celestes solo es el fondo. Los anfenicoles se dividen en cloranfenicoles y en tianfenicoles. Mecanismo de acción: inhiben síntesis de proteínas segmento 50S. Modo de acción: pueden ser bacteriostáticos. Es bactericida solamente en el caso de salmonelosis. Lo malo de los cloranfenicoles es que te produce anemia plástica y te puede producir síndrome del niño gris. Anemia plástica es que el niño puede quedar con displasia medular, puede quedar sin médula. La OMS lo aprueba para Salmonella influenzae, Haemophilus influenzae, Proteus, Rickettsia y anaerobios, pero sobre todo es indicado para salmonelosis. Los nitrofuranos, ¿no? La estrella que acá sobresale es la nitrofurantoína para infección de tracto urinario bajo. También está el nifurtimox, la furasolidona, la nitrofurazona. Por ejemplo, el nifurtimox también se utiliza en ciertos parásitos, como ser el Chagas, el parásito del Chagas, ¿no? De la tripanosomiasis. Inhiben síntesis de proteína, inhiben síntesis de la acetilcolina bacteriana. Y si yo digo que inhibe la acetilcolina bacteriana, es que les va a producir una parálisis muscular. Perdón, una flacidez, porque no hay la forma de la contracción, ¿no? Gracias a la acetilcolina. El espectro es Coccus gram positivo, Staphylococcus aureus, saprofíticos, epidermidis, enterococos, Bacillus gram positivo y la E. coli. Usados en infecciones urinarias y profilaxis para infecciones urinarias, antisépticos urinarios, mayormente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen una muy buena concentración en vejiga. Por eso utilizan infecciones urinarias y profilaxis para infecciones urinarias y antisépticos urinarios. ¿Por qué? Porque se quedan en la vejiga. Entonces ahí van a estar matando, no es un antiséptico. La oxasolidinona, que viene a ser el linesolid, inhibe síntesis en el segmento 50S. Ahí, como les dije, si hay resistencia para los MRSA, para los BRSA, los enterococos, el mayor, sobre todo es para cocos gram positivos, como verán ustedes. O sea, esta es la última de las últimas, solo para cocos gram positivos. El que es para todas las bacterias, ya les dije que vienen a ser el imipenem, indicados para infecciones de piel y tejidos blandos, sobre todo. Resistencia bacteriana. Resistencia bacteriana. ¿Qué es la resistencia bacteriana? ¿Y puede ser resistente a varios antibióticos? Sí. La resistencia bacteriana es una capacidad que tienen las bacterias de soportar los efectos de los antibióticos destinados a eliminarla. Vamos a explicar ahorita cómo se crea esta, ¿no? Resistencia múltiple o multiresistencia. Se utiliza este término cuando una cepa bacteriana, solo una, es resistencia a varios antimicrobianos. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis es resistencia de forma simultánea a diversos antibióticos que pertenecen a familias distintas. Para tuberculosis no solo es medicamentos, son hasta 6 medicamentos: la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y demás. Son alrededor de 4 o 5 antibióticos, ¿no? Y demás. Y tienen que combinarse todos esos. ¿Para qué? Porque si yo le doy solo uno, no le va a hacer efecto, porque es multiresistente. Tengo que dar tantos antibióticos por unos 6 meses para que recién le haga efecto y le cure al paciente, ¿no? Concepto: resistencia cruzada. Se denomina así a la capacidad de aquellas bacterias que, aparte de nacer con características de resistencia ante un grupo de antibióticos, han desarrollado métodos de supervivencia contra otros microbianos, que lo vamos a ver más adelante. ¿Es heredable? Sí, se hereda por exposición ante material extracromosómico, y también ahí es la famosa corresistencia, cuando la información genética que codifica varios mecanismos de resistencia no relacionados se transmite en una sola ocasión, en un solo proceso. Recordemos que hay bacterias sensibles y hay bacterias resistentes. Hay bacterias sensibles y bacterias resistentes. Las bacterias sensibles que sufren cambios se llaman bacterias mutantes. Y las bacterias resistentes que no quieren sufrir cambios se llaman bacterias salvajes. Ellas no necesitan alguna adición de material extra para sobrevivir. Se creen las muy fuertes y se denominan así, salvajes, que son las resistentes. Y las bacterias sensibles, las bacterias mutantes. Pero me refiero a mutante y sensible, ¿por qué? Cuando se le añade cierta información genética. Pero aquí, por ejemplo, ¿a qué se refiere, no? Bacterias sensibles y bacterias resistentes. Se refiere a esto, bacterias sensibles al antibiótico, o susceptibles, si quieren, pueden decirlo ustedes, ¿no? Es aquella a la que la administración de un antibiótico es efectiva y decir la destruye. Una bacteria de Staphylococcus aureus que por primera vez yo en mi vida estoy consumiendo una penicilina, le va a hacer efecto, la va a matar, es muy sensible. Pero si yo ya llevo 20 años consumiendo penicilina para cualquier cosa que me duela, es una bacteria resistente, no es efectiva. Va a sobrevivir ante ese antibiótico, ante esos mecanismos de acción.
Tipos de resistencia. Hay resistencia adquirida y hay resistencia natural. Adquirida extrínseca, natural intrínseca, ¿no? La adquirida se corresponde más a ¿qué? A una prescripción libre de medicamentos. O sea, medicación libre de medicamentos. O sea, es una utilización indiscriminada de medicamentos, altas dosis, desconocimiento de perfiles de sensibilidad, ¿no? Eso vamos a ver la siguiente clase, cómo será la concentración inhibitoria mínima de una bacteria, ¿no? Esto mayormente se da a través de plásmidos, que es una información genética de otras bacterias que ya la han matado un antibiótico. Como le dije, el plásmido es un material extracromosómico. Las mutaciones bacterianas igual. Y la insensibilidad por carecer de estructura sobre la cual actúa el antibiótico. Los plásmidos es una forma de transmisión vertical y las mutaciones es una forma de transmisión horizontal, para que tengan en cuenta. La resistencia intrínseca se la define como que es la propiedad específica de las bacterias y su apariciones anteriores al uso de los antibióticos. Uno, no tiene nada que ver con los antibióticos que mi paciente haya tomado, entonces no es una resistencia adquirida. Y esta ya viene, así nació. Es como, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que quisiera darle. Es como la persona con síndrome de Down. La persona con síndrome de Down no es que lo haya adquirido con el tiempo, ¿no? Sino que en sus bases genéticas ya vino así creado. Es lo mismo que pasa con la bacteria. Algunas bacterias ya tienen, no tienen, digamos, pared celular, como ser los micoplasmas, digamos. Ya vienen así. O las micobacterias que tienen sobre todo ácidos micólicos y no tienen peptidoglicano. Y entonces para eso lo dividimos en 4 mecanismos de resistencia. Las bombas de resistencia activas o las bombas de flujo, receptores alterados, inactivación enzimática, transportes alterados del antibiótico, ¿no? Las bombas de flujo, ¿qué es lo que sencillamente hacen? La bomba de resistencia activa o multidrug resistance pump operan tomando el antibiótico, entra el antibiótico, pero hay una fuerza interna aquí entra el antibiótico y hay una fuerza interna que ¡pum!, la bota para atrás, a nivel del espacio periplásmico. Antes que ya entre acá, la bota y la bota. O sea, nunca va a poder entrar a ese centro o a la parte diana que quiere, ¿no? Este mecanismo frecuentemente es de gran negativa, sobre todo en bacterias de gran negativa. Después tenemos los receptores alterados. Cada bacteria tiene un receptor PBP, que son las Protein Binding Penicillin, que son las proteínas fijadoras de penicilina. Estas PBP son transpeptidasas responsables del entrecruzamiento, carboxipeptidasas también, de elongación y endopeptidasas, ¿no? Son 3 procesos. Las PBPs, las carboxipeptidasas y las endopeptidasas. Cada una se encarga de una. Las transpeptidasas se encargan del entrecruzamiento, como se acordarán, ¿no? Las carboxipeptidasas se encargaban de la elongación de todo ese material. Y las endopeptidasas es la que termina, ¿no? El efecto antibacteriano precisa de un betalactámico depende de la PBP, depende de esta proteína, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay? La penicilina no va a hacer ningún contacto, o sea, son receptores alterados, porque ya no va a haber, o sea, está modificada. Va a haber aquí una penicilina muy bonita, aquí una bacteria, la cual debería tener esa proteína fijadora de la penicilina, pero no la tiene. Entonces la penicilina pasa y se va nomás, porque no la reconoce. Lo normal sería que la tengan. Receptores alterados, ahí hay más, ¿no? La bacteria gram positiva y demás, y los BF. Transporte alterado, lo mismo, ¿no? Pero en otras bacterias. Impermeabilidad de la pared. Esto tiene que referirse sobre todo a las porinas. ¿Qué es lo que hace, en pocas palabras, así tantas letras que ven, ¿no? Las porinas son proteínas que se vuelven permeables a la pared de la bacteria, permitiendo que entre el antibiótico, por lo que si se bloquean las porinas, el fármaco no entra. En pocas palabras, ¿cuál es este método de resistencia de las bacterias? La bacteria, vamos a graficarlo así, tiene porinas, varias porinas por las cuales entra el antibiótico, pero hay veces que la bacteria es viva y esconde, no hay estas porinas, no hay las porinas, no hay, y no hay, borrador, perdón, así, no hay. Y entonces, ¿dónde va a entrar el antibiótico? No va a poder entrar. Como también hay otras veces en que las bloquea, las porinas se bloquean y no va a entrar el antibiótico, vuelve y rebota, no entra. Entonces, esa es la impermeabilidad de la pared, ¿no? Mayormente como E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens presentan alteraciones de las porinas. Inactivación enzimática es la que hemos hablado casi toda la clase, ¿no? La de las penicilinasas, cefalosporinasas, metalobelactamasas, ¿no? Ahí hay un resumen de todo.
La beta-lactamasa. ¿Qué son las bleas? Las bleas son beta-lactamasas de espectro ampliado, inducibles por plasma, producidas por las bacterias gram negativas, sobre todo, frecuentemente productoras bleas, ¿quiénes son? La E. coli, la Klebsiella pneumoniae. Son beta-lactamasas de espectro ampliado, o sea, bastante grandes. Hidrolizan sobre todo las cefalosporinas de tercera generación, o sea, yo no le puedo dar cefalosporina de tercera generación. Yo no le puedo dar una cefoperazona, una cefotaxima, una ceftazidima, no le puedo dar nada de esos antibióticos. La ablea es de espectro extendido, ¿no? Hidrolizan hasta cefalosporina tercera y cuarta, es un poquito más grande, ¿no? Hasta incluso el astronam. Derivaron de las mutaciones de las bleas, mayormente estas producidas por las Klebsiella pneumoniae, la Escherichia coli, Proteus, Serratia, Enterobacter, Salmonella, ¿no? Las causas, ¿cuáles son? Transferencia de plásmido, de genes, mediada por cromosomas y mutaciones espontáneas. Este mecanismo de resistencia también es usado por los aminoglucósidos y los macrólidos. La beta-lactamasa serin cefalosporinasa, así se denomina, serin beta-lactamasa. Así se denomina, ¿no? Las AMPC, pero significa carbapenemasa cefalosporinasa, ¿no? Las producidas por, ¿quiénes son? Hasta es una nemotecnia de ese AMPC, ¿no? Las Acinetobacter, la Morganella, el Proteo, la Citrobacter, el Enterobacter, Serratia, ¿no? Le dan resistencia natural a las aminopenicilinas, no le hacen nada, ¿no? No le hacen nada a las aminopenicilinas, las cefalosporinas de primera, las inhibidores de beta-lactamasa. Los beta-lactamasa tipo carbapenemasa, ¿no? Estas son las más potentes. Como le dije, la pseudomonas es una de las bacterias que cuando es este tipo de carbapenemasa, es casi imposible de la que podamos. Tenemos que hacer un sinergismo bastante grande. Pero hay tratamiento aún para esta. Hay un tratamiento. Pero las que no hay tratamiento, sobre todo, es esta. Es la bacteria nosocomial más oportunista y sobre todo le ataca a pacientes inmunosupresores. Mayormente las que tienen esta es muy complicado sacarla de la infección que tengan. Hasta se van a terapia, porque no hay un antibiótico específico para esto. El colistin, pero a veces el colistin falla hasta para eso. Y como verán, el apocalipsis antibiótico. Cualquiera pensaba una pandemia que te puede matar muchas personas y como ustedes verán. Pero como ven aquí, hasta el 2050 se esperan 10 millones de muertes atribuibles a la resistencia antibiótica. Será la principal causa de muerte. Superará el cáncer, morirá una persona cada 3 segundos por resistencia antibiótica. Ya un poquito tarde, así que no les voy a preguntar. Así que sáquenle una fotito, por favor, a las respuestas y así la comparan con la de ustedes. Ahí está una. Ay, perdón. Ahí está otra. Uy, perdón. Ahí está otra. Ahí está la otra. Ahí está la otra. Y creo que esta era la última. Ah, no. Ahí está su cuestionario. El glosario. El otro. Y eso sería, esto, bueno, pero es muy largo el tema, ni siquiera da. Esto antes chicos, esto era todavía, faltaba más, pero se ha dividido el tema, ¿no? No les puedo explicar el cuestionario, pero me gustaría hacerlo. El fin de semana quedamos para hacer un Zoom de media hora, porque también debemos el cuestionario del anterior, así que preparen todas sus pequeñas dudas y me las hacen ese día. Recording stopped. Uy, me las hacen ese día. Bueno, está por acá, lista. Esperen un ratito. Y se pueden salir ahorita. Eso es lo malo, una no alcanza el tiempo. Y eso. Ok, ¿quiénes fueron las últimas personas que llegaron, por favor? Yo auxiliar, Vargas Bismarck. Vargas, ok, listo. ¿Quién más? Paulino y Lugano. Paulino, excelente. ¿Quién más? Yo, Natalia Carreño. Ok, ¿quién Estoy con más? asistencia. Alemán. Glenn Lagos. Marieli Rivera. Rivera. Natalia Ruiz, creo que me pidió licencia. Mario Vidal. Y Virués Julio. No. Ok. Entonces sería todo por la clase de hoy. Tienen que hacerla con lapicero ahora las actividades. Cualquier duda me la hacen llegar al grupo o como le dije el fin de semana podemos hacer un pequeño Zoom para resolver las dudas, ¿no? Así que eso sería todo por la clase de hoy.
es muy larga, faltó mucho más para explicar, pero ya podremos hacer una explicación después. Bueno, chicos, eso sería todo hasta hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Luego, sí.